Nacido en Caracas en 1923, es el artista venezolano vivo más universal. A sus 92 años sigue trabajando como si apenas diera sus primeros pasos como creador. En los años 60, cuando el compromiso social del artista y los muralistas acaparaban la atención, él se aventuró con una experiencia cromática que cambió la historia del arte. En París, donde reside desde 1960 y más recientemente en Panamá, su inconfundible trazo atestigua el largo tránsito de una existencia genial y exitosa. Este es mi invitado esta noche. Yo solo voy a hacer imposible. El maestro Carlos Cruz Diez es mi invitado esta noche. Buenas noches y bienvenido, maestro. Un placer, encantado esta noche estar con ustedes. El placer es nuestro. Usted sigue activo a sus 92 años. ¿Cuál es el secreto de una vida tan longeva? Bueno, yo digo que hacer todo lo que la gente dice que no se debe hacer. Yo no hago régimen, no hago ejercicio. El único ejercicio que hago es la polca de las mandíbulas. ¿Ha tenido una vida indisciplinada en lo personal y disciplinada en lo profesional? Yo he sido muy organizado desde niño, mira, yo fui muy organizado. Mi madre me lo decía. Bueno, y sí he sido metódico y nada dejado al azar. Y bueno, yo creo que eso me ha ayudado a estructurar todo lo que he sido, lo que he podido hacer y lo que soy. Fíjese, en los primeros años de su desarrollo como artista hubo incomprensión de su obra. Incluso usted dijo alguna vez haber vivido en una sociedad de ciegos. A sus 92 años siente que lo han finalmente entendido. Bueno, estoy muy satisfecho porque las nuevas generaciones aprendieron a ver lo que tantos años estaba mostrando y diciendo y la gente no veía lo que estaba tan evidente. Y bueno, no solamente yo, sino todo el movimiento cinético tuvo mucha incomprensión al principio, porque se trataba de un nuevo discurso, unas nuevas posibilidades de hacer arte, donde se integraban cosas que antes no eran del mundo del arte. Entre ellos, lo fundamental para nosotros fue integrar el tiempo y el espacio reales como elementos fundamentales de la invención del discurso. En lugar de hacer referencia a la realidad, era hacer realidades en sí, cosas que sucedieran, que fueran soportes de acontecimientos. Y yo digo, yo no hago cuadros ni esculturas, yo lo que hago son soportes de acontecimientos, donde está sucediendo algo continuamente. Y uno va descubriendo y es una experiencia vital enfrente de las obras, no una contemplación pasiva o la interpretación de un discurso. No, es una experiencia vital. Hablemos del pasado. Usted se inició en el oficio dentro del realismo socialista porque creía que el artista debía delatar la injusticia, pero se dio cuenta que quienes compraban las obras eran los mismos que provocaban esa injusticia. Entonces se desmarcó y comenzó a investigar el color como concepto plástico. ¿No cree que los artistas deben ser cronistas de su tiempo? Por supuesto, y yo lo soy. Yo lo que pasa es que no era un discurso político ineficaz, porque más ineficaz era un sindicalista que yo haciendo mis cuadros denunciando la miseria. Yo estoy diciendo qué es lo que estoy viviendo, estoy dando la noción de tiempo, de espacio, del instante, porque nosotros vivimos una sociedad que se ha acelerado, ya vivimos una sociedad del instante, y todas las obras que yo hago están justamente realizándose sin pasado ni futuro, sino un presente perpetuo. Y yo hablaba de los años 50 de programación y de sistematización, y eso no era muy incomprensible. La gente decía, bueno, ¿y dónde está lo humano? ¿Dónde está el ser humano, la poesía? Bueno,
Yo decía, no, la poesía no, eso es un hecho dialéctico. Depende, es como una conversación con una gente. Uno se saca conclusiones en el momento de dialogar con esa persona. Asimismo, esas obras son soporte para dialogar y para descubrir cosas. Y eso era lo que no se entendía. Con relación a lo que comenta sobre la temporalidad, los grandes muralistas mexicanos, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera o los artistas de Renacimiento como Miguel Ángel, también trabajaron como usted en el espacio público. Uno nota en el discurso de ellos una referencia a sus tiempos, pero en su caso, las suyas parecen obras atemporales. Cada quien puede tener una experiencia distinta según el estado de ánimo o el sitio donde las contemple. ¿No es acaso la atemporalidad también una forma de poner en riesgo la permanencia de una obra? Yo creo que eso implica, toda obra, todo lo que uno hace, implica su temporalidad. Porque como decía Ortega, el hombre y sus circunstancias. Uno no puede evadir las circunstancias, su momento. Y siempre hay algo del momento en que uno actúa, que uno hizo. Pero hay discursos que son permanentes, que son eternos. Y el arte pretende ser un discurso eterno. Por eso, cuando trataba de decir cosas políticas y económicas, estaba en contradicción, porque esas son circunstancias temporales. En cambio el arte no, el arte es una permanencia en el tiempo. Por eso los discursos de todos los grandes maestros todavía son tan actuales como la pintura nuestra, como lo que uno hace, porque son discursos universales y de una permanencia eterna, que no es el caso de un discurso político que es circunstancial. Su trabajo ha aportado una nueva dimensión en el conocimiento del fenómeno cromático. Me preguntaba si su obra es acaso una revelación de los distintos matices con los que contamos para percibir la realidad. Saber que el color no es una certeza absoluta y que con ello pues no hay una sola manera de entender las cosas. ¿Ha sido para usted un aprendizaje? Nada es, bueno, la realidad, lo que vemos es una cosa y la realidad interior es otra. Eso que lo que uno pretende es descubrir cosas que existen en la realidad y darlas hacer una especie de esquema que sea lisible y comprensible para los demás y así convertirlo en un discurso que todo el mundo pueda interpretar y además una vía para el descubrimiento. El arte es un soporte para descubrir la realidad. Usted ha desarrollado 8 líneas de investigación: color aditivo, fisicromía, inducción cromática, cromointerferencia, transcromía, cromoscopio, color al espacio y cromosaturación. ¿Con cuál de esas líneas se ha sentido más satisfecho como creador? ¿Cuál sería la más innovadora? Bueno, yo creo que la que define, la que hace la síntesis, es lo que llamo cromosaturaciones, porque es allí el color que no tiene soporte. Era llevar el color al espacio, y ahí está el color haciéndose y deshaciéndose en el espacio. Cuando entramos ahí ante una cámara roja o azul, nos encandilamos y al cabo de unos segundos el ojo no lee el color y se va poniendo blanquecino todo. Y en ese momento aparecen una cantidad de matices que no están allí, las estamos fabricando nosotros. Entonces es la obra pues que el color haciéndose, deshaciéndose a cada instante. Y todas esas investigaciones pretenden poner esa circunstancia en evidencia. Y tal vez la cronosaturación es la que más evidente es de lo que quiero decir. Ahora, con la cromosaturación usted sintetiza todas sus propuestas. El color se convierte en una realidad autónoma, evolutiva, que no necesita de soporte ni de la ayuda de la forma. Lo puede ver uno en los silos del puerto de La Guaira, que parecen flotar en el aire, en Plaza Venezuela, en el piso del aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. Ahí el color lo llena todo. ¿Con qué materiales experimentó para conseguir ese resultado? Bueno, es un proceso de investigación, proceso de observación, de experimentos, de fracasos, hasta de análisis y sobre todo de informarme de qué se trataba. Porque era un proceso de percepción. ¿Qué era la percepción? ¿Cómo era el mecanismo de la percepción? Y todo eso tuve que estudiarlo, además las teorías de color, para ver qué era lo que se había hecho, qué posibilidades tenía de decir de otra manera lo que todo el mundo había dicho, que era pintar. Un pintor pinta con colores. Y yo quería
no abandonar la pintura, ser pintor hablando con el color, pero ¿cómo decirlo sin que fuera de otra manera? Bueno, investigando y leyéndome todo lo que cayó en mi mano de los filósofos, de los pintores y sobre todo de la fisiología y la física y todo el proceso industrial que se desarrolló en el tiempo para multiplicar la imagen, la fotografía en color, etcétera. Y poco a poco, un largo proceso de acumulación de información me permitió dominar el discurso y lo que ustedes están disfrutando hoy en día. Fíjese, ahora que habla de su discurso, cuando usted llegó a París en el 55, me parece que descubrió que no estaba solo cuando vio la obra del artista húngaro Víctor Vasarely. Allí pues se dio cuenta que había otras formas de expresión distintas al óleo sobre el lienzo. Fue allí cuando encontró o pudo usted armar el mantra de su discurso. Eso me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de Carlos Cruz Diez aquí en Chile. El maestro Carlos Cruz Diez es mi invitado esta noche. Usted puede comentar la entrevista a través del hashtag Shirley con Cruz 10 en nuestras redes sociales que están en pantalla. Maestro, al llegar a París en el 55, me parece que descubrió que no estaba solo cuando vio la obra del artista húngaro Víctor Vasarely. Allí entendió que había otras formas de expresión distintas a las ligadas al óleo sobre el lienzo. Me preguntaba si fue allí cuando usted pudo armar el mantra de su discurso. Fue muy importante mi llegada a París el año 55 porque yo en Caracas desde el año 54 comencé a tener grandes dudas sobre el discurso de la pintura. Yo veía que todo se había agotado, que todo estaba dicho. Además estaba dicho de una manera maravillosa, que ya no se podía repetir mejor. Había que buscar nuevos horizontes, nuevos caminos. Y yo comencé a hacer unas experiencias haciendo que la gente participara en la obra. En lugar que fuera yo el que hiciera la obra yo solo y fuera como una acción egoísta, que yo hacía mi expresión y la gente venía a venerar mi trabajo, yo decía, bueno, ¿y por qué no yo hago una parte y el que mira hace otra parte? Es decir, hacerlo participativo. Llego a París y me encuentro que ese pensamiento, esas ideas, a 5.000 kilómetros de distancia, estaban en juego. Y dije, caramba, qué interesante, no estoy equivocado. Es lo que se llama la contemporaneidad de las ideas. Y luego de allí estaban Vasarely, estaba Soto, estaba Kant, Tinguely y todos esos artistas que estaban buscando justamente nuevos discursos, nuevos soportes e integrando lo que yo había comenzado también a hacer en Caracas, lo participativo y la integración del tiempo y el espacio. Y eso pues me dio un gran entusiasmo y lo que hice fue acelerar mi investigación y hacerme una disciplina todavía más rigurosa para acelerar un proceso de estructuración del discurso. ¿Recuerda usted su primer cuadro? Yo he hecho muchas obras, he experimentado mucho. Como digo, desde el año 54, cuando ya dije que había que buscar otro camino para la pintura, comencé a hacer experimentos y bueno, por supuesto, unos eran logrados, otros fracasos, muchos fracasos acompañaban los éxitos. Y recuerdo pues lo que eran, primero que eran animar el plano, hacer inestable el plano, del plano de la pintura que siempre había sido la noción de la permanencia, de lo estático, darle movimiento a ese soporte de manera óptica, de manera perceptiva. Y luego yo creo que el que me acuerdo así con más, euforia fue cuando hice la primera fisicromía, el año 59, cuando ya había llegado a estructurar prácticamente todo el discurso que ustedes conocen hoy en día. Y recuerdo que era una anécdota muy graciosa. Yo hice las primeras fisicromías, que era una cantidad de laminitas de cartón, cientos de laminitas de cartón que yo había organizado pacientemente. Entonces el resultado me entusiasmó tanto que llamo a Mirta, a mi mujer, y a mis hijos, a Carlos y a Jorge. Le digo, vengan para que vean, vengan para que vean. Y llega Jorge, que estaba más pequeño de todo, que viene corriendo y le da una soberana patada al cuadrito y salen cientos de laminitas en el espacio. y yo me bromeo diciendo, seguramente esto fue lo que me dio la idea del color en el espacio.
Qué anécdota tan singular. ¿Ah? Usted, fíjese que señala que hubo muchos fracasos. ¿Cómo manejó esos fracasos en su vida? Porque la persona que se dedica al arte se lanza como al vacío. Nada garantiza el éxito. ¿Cuántos años duró esa caída libre? Y sobre todo, ¿cómo manejó el vértigo de saber que la experiencia de ser artista puede también terminar en un fracaso? Desde el principio, porque en la escuela de arte plástica, y yo creo que eso le pasa a todos los pintores. Tú comienzas a hacer un cuadro y al final dices, no me gusta, lo destruyes. Bueno, cometes errores como todo. Otras veces hay partes de una obra que te gusta y conservas y la repites en otro sitio. Yo creo que eso es una experiencia normal de todo artista cuando comienza a realizar su obra, sea un pintor sobre el plano, sea un escultor, sea un experimentador también del arte. Los artistas hoy que hacen instalaciones conceptuales hacen cosas en las cuales a veces no está conforme o no es exactamente lo que quieren decir. Y en eso uno tiene que tener la lucidez y sobre todo que es una disciplina que yo me he hecho, ser el peor crítico, el más feroz crítico de tu propia obra. Yo le digo a mis amigos artistas, mira, a los jóvenes, hay que desdoblarse ante la obra y volverse un crítico feroz y a burlarse de la obra para ver si hay de qué burlarse o qué admirar de esa obra, para poder llegar a ser eficaz y coherente y que la gente entienda lo que uno quiere decir. Desde la realización hasta la crítica, ¿cuánto puede tardar la elaboración de una de sus obras? Bueno, como todo, esas obras pueden surgir en un minuto como puede pasar años. A veces la materialización de mi trabajo es muy complicado. Tiene un artesanado extremadamente complejo. Es tan complejo, que he tenido que hacer múltiples útiles para poder realizarlo y para acelerar procesos. Y Carlos, mi hijo, bromea diciendo, mira, esas obras tuyas son tan complicadas de hacer que más fácil es robarla que falsificarla. Ahora, ¿cuándo se sintió usted seguro tras el salto al vacío que supone la aventura de ser artista? Que usted había aterrizado sin contratiempos, que había encontrado el camino al éxito. Por supuesto, porque era tan evidente lo que estaba experimentando. Yo cuento una anécdota que ya es muy conocida, pero esa es cuando estaba diseñando un catálogo para la Sinfónica de Nueva York, allá en Caracas, y tenía una página, había hecho una página roja y la contraportada roja, y la primera página era blanca. Y con la luz de la lámpara de la mesa de dibujo, acercaba y alejaba y acercaba el rojo al blanco y se coloreaba el blanco. Es decir, que el color no estaba en el soporte, estaba en el espacio. Se iba coloreando con el color en el espacio. Y esa tan evidente que todos los experimentos y toda la incomprensión a mí no me tocó ni me afectó porque yo decía, pero es que es evidente, simplemente que la gente en este momento no lo ve. Y ya algún día lo verá, ya algún día lo va a descubrir. Y fíjate que él tenía razón. Y es cierto, el arte era contemplación pasiva e interpretación del discurso, pero usted y otros artistas del cinetismo lo transformaron en un acontecimiento. ¿Hacia dónde puede evolucionar? ¿Qué otra forma nueva de expresión puede intuir para el futuro? Su respuesta me la da al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos. Continuamos con la entrevista al maestro Carlos Cruz Diez. Usted puede escribirnos a través de nuestras redes sociales que están en pantalla con el hashtag Shirley con Cruz 10. Maestro, si el arte era contemplación pasiva e interpretación del discurso y usted y otros artistas del cinetismo lo transformaron en un acontecimiento, ¿hacia dónde puede evolucionar? ¿Qué otra forma nueva de expresión puede intuir para el futuro? Jesús Soto decía, si yo lo supiera, ya lo estuviera haciendo. No sé, pues que cada movimiento a través de la historia deja secuelas. Es decir, el discurso, por ejemplo, de los surrealistas, cuántas cosas no surgieron después del surrealismo, del cubismo, del expresionismo. Es decir, los movimientos surgen, se desarrollan y luego generan otras ideas. Y hoy en día hay muchos que tienen como punto de partida los postulados que uno hizo. Por ejemplo, fíjese, nosotros hacíamos
environnement, es decir, ambientaciones, es decir, ambientar, llevar el arte al espacio, abandonar el muro e ir al espacio. Y hoy en día, ¿cuántos artistas hacen instalaciones? Ya no están en el muro, están en el espacio. Eso es una consecuencia de nuestros postulados. Y muchas cosas más, muchas expresiones y movimientos actuales que están basados en lo como nosotros. Y nosotros nos basamos, yo estoy basado en el cubismo, el impresionismo. Si eso no hubiera existido, yo no hubiera tenido pie para estructurar otro discurso. Es decir, esto ha generado y seguirá generando nuevos discursos, porque es un movimiento que se llama la última vanguardia, porque es donde hubo una idea colectiva de modificar la noción arte y dio nuevos fundamentos para hacer arte, nuevos instrumentos para hacer el arte y nuevos discursos. Y eso, por supuesto, será generador en el tiempo de muchos más discursos que yo ignoro, ojalá supiera. Hablemos de la tecnología que usted utiliza para realizar sus obras, la tecnología que todo lo satura, conspira contra las expresiones artísticas o más bien es una aliada. Yo siempre he dicho que la tecnología ha sido el eterno aliado de los artistas. Sin la tecnología de la pintura no se hubiera podido pintar. Empezando, el pedernal era una tecnología. La piedra, los primitivos inventaron una manera de cómo labrar la piedra. Luego empezó a desarrollarse todo lo que era la representación, y eso era una tecnología. Todo, el color, el dibujar, los instrumentos para dibujar. Se empezó a dibujar con unas piedras, eran piedras que se usaban, no había lápiz. Y después se descubrió la pluma de ganso, la pluma de los. Luego se inventó el grafito, que es una cerámica. Y luego se inventó la máquina de escribir y hoy se inventó el Word. Es decir, que los escritores que dicen que no necesitan tecnología, también lo necesitan. Y bueno, y los pintores más. Figúrese, si no se hubiera inventado los tubos de pintura, los impresionistas no hubieran tenido lugar. Porque antes la pintura se preparaba en el taller, se molía, había unos envases, y no era transportable. Y cuando el impresionismo se inventó el caballete transportable también, que antes eran instrumentos muy pesados. Es decir, que eso ayudó a desarrollar las ideas. Y hoy en día yo me valgo de toda la tecnología, qué maravilla lo que yo poseo hoy en día, como la exposición que estoy haciendo en Chacao, que yo mando eso por una data. Ahí no hay soporte físico, no hay aduana, no hay transporte. Por supuesto, yo me sirvo de esa tecnología, pero el discurso está allí. Y eso ha sido una asistencia para decir mejor y poder hacer cosas mucho más evolucionadas que lo que yo pude hacer los años 40, los años 50. ¿Cómo fue, maestro, ese acercamiento con la tecnología como ser humano, como artista? ¿Cómo describiría ese proceso de relacionarse con los medios electrónicos a su edad? Bueno, eso fue una batalla con Carlos, mi hijo, que cuando comenzó, es de la generación que comenzó la electrónica y todo eso. Me recuerdo que se volvió una especie de zombie. No hablaba con nadie, sino de cabeza en las primeras computadoras. Y yo me discutía con él y me dice, y yo no entendía muy bien. Hasta que un día me dijo una frase que me desató toda una información. Me dijo, papá, tienes que pensar de otra manera, es otra manera de pensar. Y eso me quedó dando vueltas y realmente, es otra manera de pensar. Me di cuenta que yo era de la generación de la mecánica. Yo veía el proceso, lo que estaba pasando. Si había un ruido en el automóvil, yo veía que era que faltaba un tornillo, que se podía poner un tornillo. Hoy en día pasa algo y no lo ves. Tienes que pensar creer en lo invisible. Nada, yo no veo nada de lo que sucede. ¿Por qué eso sucede? No lo sé, no lo veo. Es como un aviador que tiene que creer en el instrumento. Si no cree en el instrumento, se cae. Entonces, esa es otra manera de pensar, otra manera de enfrentar las cosas. Esa es la tecnología y la posibilidad de hacer del arte algo masivo, van de la mano. Hay artistas que han llevado su obra desde el lienzo hasta la taza de café como soporte. ¿Cree usted que la masificación en los soportes atenta contra el arte?
Los medios no son los que condicionan el discurso del artista. Es el artista domina los medios y hace con ellos lo que puede, no lo que quiere, sino lo que puede. Eh, el hecho de que poseamos hoy ese sistema de expresión es totalmente diferente a lo que fue el pasado. Antes lo importante, porque así era la condición, era la mano del artista, era la tecnología del pincel y la pintura aplicada sobre la tela. Eso era una manera, una condición fundamental del arte. Cuando cambiaron los soportes, entonces ya la mano del artista no es la expresión es el discurso, la expresión es la invención, porque hay que tomar en cuenta que en el pasado la pintura era imitativa, era traspuesta, la realidad traspuesta, una realidad cambiante y de 3 dimensiones traspuesta a una superficie de 2 dimensiones, lo plano. Eso fue un convenio de milenios para entender que aquello que era tener 3 dimensiones era lo mismo que tenía 2 dimensiones. Hoy en día ya eso ya no es, el arte no es imitativo. El arte quedó en su esencia, que era inventar, descubrir, comunicar nuevos discursos. Y eso hoy en día los medios que poseemos hoy en día nos dan las posibilidades de decir otras cosas con otras cosas. Ya la mano del artista no tiene ese valor que tenía en el pasado. Son las ideas, los conceptos, la revelación que puede dar un discurso, lo que nos puede enseñar, lo que nos puede decir. Porque el arte es comunicación, es revelación, el arte es conocimiento, nos da un conocimiento otro sobre las cosas. Y eso puede ser con cualquier soporte. No necesariamente un pincel poniendo color sobre una tela. No, es otra cosa. Ahorita que hablamos de los soportes, usted ha llevado sus obras a grandes formatos al espacio público. Cuando no hay referencias históricas ni autoridades cultas que sepan darle su verdadero valor al espacio público intervenido, siempre corre el riesgo de que una remodelación acabe con una obra de arte. Le ocurrió al muro de inducción cromática de su autoría, que circundaba el puerto de La Guaira y que fue derribado a mandarriazos en 2006. ¿Por qué algunos tienen poca conciencia de su patrimonio artístico? Eso es un problema de información. Yo creo que la dificultad está en que una obra de arte para la calle es fundamental, pero el Estado no informa de que se ha dado una obra a la gente. Porque cuando la gente se recibe algo que es inédito, algo que le releva el espíritu, lo agradece y la gente se apropia de ello. Y el caso del muro de La Guaira, la gente se apropió de ese muro. Cuando se lo destruyeron, la gente protestó, porque eso era parte de su vida cotidiana, como la esfera de Soto, como la obra de Alejandro en la Plaza de Venezuela, como las obras de Mateo Manaure, como todas las obras de Valera que están en el espacio público, la gente las hace de su propiedad. Y cuando se las destruyen, la gente se molesta, porque eso es parte de su cotidiano. Ahora lo que tiene que haber es una información mayor. El Estado cuando hace una obra, anuncia, dice, hice un acueducto, hice una acera, lo anuncia. En cambio se pone una obra de arte y no la anuncian. Y la gente no sabe de qué se trata. Entonces es un problema de comunicación. Pero hay algo muy importante que para el venezolano. Caracas es una de las ciudades que tiene más obras de arte en la calle. Hay más de 400 obras de arte en la calle, en Caracas. Eso es excepcional, eso es una maravilla. La ciudad universitaria, ese es patrimonio de la humanidad. Lo que hay allí es de un valor incalculable y de una información mayor para el mundo. Y entonces hay que informar a la gente. Mire, si no informan, bueno, es como un objeto de mobiliario urbano. Entonces es un problema de informar, hay que transmitir información. Ya que habló de la ciudad universitaria, cuando Carlos Raúl Villanueva encabezó su construcción, ya usted era artista, ¿no fue convocado? No, porque yo hacía muñequitos, yo hacía realismo socialista. Pues eso fue en donde fracasé, que yo creía que con un cuadrito podía acabar con la miseria, y resulta que los cuadros los vendían muy bien y la miseria continuaba. Es decir, por eso no fui llamado.
Casualmente en su libro relata una anécdota sobre la inseguridad de los líderes autoritarios. Usted trabajaba como diagramador y diseñador del Nacional y Pedro Estrada, el jefe de la temida Seguridad Nacional, envió al diario dos sensores. Uno de ellos iba a su mesa de dibujo con las fotografías de Marcos Pérez Jiménez que iban a ser publicadas para que usted le pintara los cabellos en la cabeza y disimulara su calvicie. ¿Cómo era trabajar, maestro, en ese clima de censura? Bueno, era sumamente ingrato. Era un clima, bueno, por eso la época en que me voy era denigrante, porque todo el mundo estaba muy entusiasmado con la dictadura. Todos los días, los 2 de diciembre, todo el mundo desfilaba con su banderita y cantando el himno de Pérez Jiménez. Sin embargo, pasaban cosas terribles, mis amigos presos, perseguidos. Y bueno, y era un clima irrespirable, pero todo el mundo, mucha gente felices y otros, por supuesto, sufriendo. Un poco lo que está sucediendo hoy en día. ¿Cómo afectan las dictaduras a un artista en su capacidad creadora? Para mí la democracia, la libertad es la única solución. Lo demás, eso no lo rechazo totalmente. Y yo he vivido, bueno, viví la dictadura de Pérez Jiménez y también vi el fin de Gómez. Y mi padre y mi madre eran, bueno, yo me acuerdo que era el terror, no se podía hablar. La gente decía que te voy a decir algo y hablaban en secreto porque tenían miedo de ser denunciados. Es decir, para mí desde muy niño lo que fue la dictadura era el terror. Cuando ha regresado a Caracas, ¿cómo ha sido ese reencuentro con sus obras? ¿Cómo las ha encontrado usted? Bueno, ya la han conservado muy bien. El caso del aeropuerto se ha conservado muy bien. Bueno, se ha conservado muy bien porque es un material antiecológico, como yo lo necesito, que es indestructible. Hay que ver el maltrato que le han dado a ese aeropuerto y sin embargo, fíjese, parece hecho de ayer, los colores están intactos. De tiempo en tiempo hay unas lositas que se han despegado porque el maltrato ha sido terrible, porque ahora es cuando hay conciencia de que eso es una obra importante. Pero vuelvo a repetir, es 5 problemas de informar. Y eso sucedió cuando el metro de Caracas, cuando inauguraron el metro de Caracas. La gente decía, al fin se acordaron de mí, al fin me dieron algo digno para mí. Y fíjese que podía acostarse uno en el piso del andén, de lo limpio que estaba, porque la gente estaba agradecida de que por primera vez le habían dado algo digno de él. Y eso es la obra de arte, es para la dignidad de la gente. Pero hay que darle la información y hacerle ver, mira, eso es para ti, eso es tuyo. Tengo que hacer una pausa, maestro. Hoy son sus hijos los que dirigen los talleres en París y más recientemente en Panamá. ¿Por qué escogió ese país para abrir una sucursal de su taller? Me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa y al regreso seguimos conversando con Carlos Cruz Díaz. Ya volvemos. Estamos conversando con el maestro Carlos Cruz Díez esta noche. Maestro, le preguntaba antes de ir a la pausa que hoy son sus hijos los que dirigen los talleres en París y recientemente en Panamá. ¿Por qué escogió ese país para abrir una sucursal de su taller? Bueno, esto podría decir que es el resultado de un proyecto de vida, que como ustedes saben, que yo desde cuando enamoraba a Mirta le decía, mira, tu vida va a ser en un taller y ahí los hijos, los nietos van a estar allí, porque para mí la vida es una sola. No hay un tiempo para ser artista y otro para ser humano, es una sola cosa. Y resultó que ellos se crearon en el taller y se formaron allí y me ayudaron a hacer la obra. Y Jorge vino a Panamá porque ya lamentablemente en Venezuela era imposible conseguir los materiales, sobre todo los problemas de transporte y de viaje de obras. Aquí en París y aquí siempre hay un camión en la puerta llevando y trayendo obras que salen para exposiciones. En Caracas se volvió imposible hacer importaciones, extremadamente complejo. Entonces Jorge, que le gusta el trópico, prefiere que no le gustan ni los Estados Unidos ni Europa, se vino a Panamá, que es un país caramba igual a nosotros. O sea, la gente sonríe, la gente dice buenos días. Es la Venezuela de los años 50, un país de crecimiento y la gente simpática y donde además geográficamente es muy conveniente porque es el centro del planeta.
De aquí hasta ahora que hay tanta actividad internacional, de aquí salen muy fácilmente obras para el Oriente, para Europa, para Estados Unidos. Es muy práctico, por eso se instaló acá. Y además hizo un taller grande donde puedo hacer los grandes formatos, porque París, el espacio de París, como Europa, pues no hay la dimensión que tiene del espacio que tenemos en América. Y estoy muy feliz que Jorge haya venido para acá. Porque cuando ellos están dirigiendo los talleres, porque antes que Mirta muriera, decidimos dejarle todo en manos de ellos. Ya todo lo que son la gerencia de los talleres, organización de exposiciones, venta de obras, yo no me ocupo de nada. Eso son mis hijos y mis nietos los que se ocupan de lo que es la gerencia de mi obra. Yo me dedico a dibujar, a pintar, a pensar, a escribir y seguir investigando. Hace poco vi un documental donde usted comentaba que a contracorriente con lo que le sugerían sus amigos, usted decidió incorporar a su familia en su proyecto artístico. ¿Cree que esa decisión contribuyó a que su obra fuera tan profusa? Por supuesto, si yo no hubiera tenido esa ayuda, ese equipo, caramba, maravilloso, yo no hubiera podido realizar lo que he podido hasta ahora. Y sobre todo en esta época, donde me piden obras de muchas partes del mundo. Entonces, figúrese, es imposible yo hacer obra y gerenciar lo que es accesorio a la pintura, al discurso. Por ejemplo, hace poco recibí unos premios en Praga y otro en Londres, y yo no pude viajar, ya no viajo. ¿Quién me representa? Adriana, mi hija, ya lo dice y me llena de orgullo y de satisfacción dando discursos en inglés en Praga, recibiendo un premio que me dieron y lo mismo en Londres. Bueno, es decir que el resultado ha sido maravilloso, de una gran belleza. Usted dijo algo que me llamó la atención, que era difícil separar la creación artística de lo que es el ser humano y la vida en familia. Usted pudo dedicarse sin interrupciones a su trabajo creador, sin las pausas a las que la vida familiar a veces obliga. Bueno, porque Mirta y yo hacemos un equipo coherente. Ella entendió muy bien y bueno, fue ella que creó los hijos. El resultado que veo yo de mis hijos fue su labor. Y mientras yo trabajaba, hacía obras, ella se ocupaba de la casa y de conducir a sus hijos, de formarlos. Y eso pues el resultado lo estoy viviendo hoy con gran satisfacción. Es decir, que ahí demuestra la labor fundamental de la madre en un hogar. ¿Y cómo describiría usted su labor en la casa? ¿Qué valores le inculcó usted a sus hijos? Bueno, yo era simplemente el ejemplo que yo di fue el trabajo, lo que yo podía dar. Y además, otra cosa que nunca lo dejamos solo, siempre estábamos con ellos, todo el tiempo, porque los hijos necesitan en los momentos difíciles estar con sus padres. Y ellos siempre estuvimos a su lado en el momento que ellos necesitaban. Yo creo que eso ha sido muy positivo porque todos ellos son unas personas normales, tienen su propia personalidad, sí, no tienen complejos, son unas personas bien formadas y con sus posibilidades de desarrollar de todo tipo su economía, su vida privada. Bueno, yo creo que eso ha sido el criterio con que Mirta y yo decidimos que debían crearse los hijos, que es muy difícil, porque a veces uno dice una palabra, y eso puede ser una catástrofe para el momento dado para uno de los hijos. Tengo que hacer una pausa, maestro. Tantos años viviendo en París, donde recibió la más alta distinción en 2011, la Orden de la Legión de Honor, ¿no le hacen sentirse más francés que venezolano? ¿Hay algún rasgo de la venezolanidad en su obra? Me lo va a responder en la última parte de la entrevista con el maestro Carlos Cruvier. Ya volvemos. Regresamos con la última parte de la entrevista con el maestro Carlos Cruz 10. Usted puede escribirnos a través de nuestras redes sociales con el hashtag Shirley con Cruz 10, que está en pantalla. Maestro, tantos años viviendo en París, donde recibió la más alta distinción en 2011, la Orden de la Legión de Honor,
¿No le hacen sentirse más francés que venezolano? ¿Hay algún rasgo de la venezolanidad en su obra? Bueno, cuando llegamos, cuando decidimos irnos a Francia, una de las cosas que nos pusimos de acuerdo era inculcarle nuestro país, porque yo me fui ya formado. La primera vez que me voy, el año 55, yo me fui un día 12 de octubre, como Cristóbal Colón al revés, y tenía 33 años. Luego, año y medio después en Europa, me entró una crisis de patriotismo y volví a Venezuela y pasé 2 años y ahí el año 60 ya definitivamente nos fuimos para Europa. Y siempre le inculcamos a los hijos el país. Hemos hablado siempre del país. Aquí está una prueba, yo no tengo acento francés y tengo 56 años viviendo allí. Y mis hijos, todos hablan venezolanos. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, vamos a estar en Francia. Ellos van a aprender francés a los 3 meses, como fue el caso. Y el español, un idioma tan bello, no debe perderlo. Y además, el país nuestro, que somos tan pocos, vamos a ayudar al país. Y así ha sido. Y yo pasé 8 años sin ir a Venezuela. Y sin embargo, bueno, sigo siendo y con el venezolano y el interés, y todos mis hijos son profundamente venezolanos. Sin embargo, París es mi ciudad, yo me siento feliz allí. Cuando llegamos Mirta y yo allí, sin ponernos de acuerdo, dijimos, este es el sitio, aquí es. Y si yo me siento francés, no tengo ningún problema, nunca he tenido problemas con los franceses, jamás me han hecho sentir extranjero, nunca me han preguntado nada, me siento como si estuviera en Venezuela. Es decir, que no he olvidado el país, pero amo profundamente París. ¿Cuánto le costó deshacerse de su pasado para que su arte no tuviera fronteras, ni fuese etiquetado como venezolano o francés? El arte no tiene fronteras, ni pasaportes, ni ideologías. El arte es de la gente, para la gente, y es generoso. No existe fronteras. Por ejemplo, a mí qué me importa que Mozart haya sido austriaco. Mozart es mío, me pertenece. ¿Qué me importa que Villalobos sea brasilero? Es mío. Y si Picasso español, ¿no? Eso es el arte es de la humanidad. Y es lo que yo he querido dar siempre. Y el equivoco con el que yo estaba al principio, el cual pude deshacerme, felizmente me pude deshacer, era querer hacer un arte venezolano. No hay arte venezolano, no hay arte francés, no hay arte americano, no. Ese es el gran discurso, la gran invención del hombre para comunicarse, es el arte, es el discurso universal, maravilloso, que une a la gente, es el amor y es la comunicación. Por supuesto, yo nunca digo, yo soy un artista venezolano, no, soy artista, que soy francés también, porque tengo doble nacionalidad. Yo no soy ni francés ni venezolano, soy artista, y eso soy, todos los artistas son así. Tiene casi 8 años sin venir a Venezuela. ¿Hay algún elemento del paisaje o algún recuerdo que lo haga volver a esta tierra? Hay muchas cosas, la amistad, eso lo repito continuamente, una de las cosas bellas de Venezuela, de nosotros los venezolanos, es la noción de amistad que tenemos. Eso es muy particular y eso debemos conservarlo y que permanezca. Luego, bueno, la ciudad de Caracas, que tiene una luz exquisita. Esa montaña, pues, es una motivo de, todas las tardes era motivo de admiración. Yo creo que para todos nosotros nos asomamos a ver esa montaña maravillosa que nos da un espectáculo permanente de color y de alegría. Bueno, yo creo que todo el venezolano y todo el caraqueño, pues yo soy caraqueño, soy pastoreño, y estamos muy orgullosos de la ciudad a pesar del caos que se ha vuelto la ciudad. Lamentablemente han hecho desastres porque ese era un valle muy pequeño, no era para una ciudad tan grande como la que se convirtió, lamentablemente. Sin embargo, lo que lo mantiene interés todavía es esa montaña maravillosa. Habló de la luz. La luz es uno de los fundamentos de su trabajo. ¿Cómo puede reproducir esa luz del país donde nació, en espacios geográficos donde le ha tocado trabajar, tan distintos al trópico? Bueno, cada quien trae de fábrica cosas que no domina, salen espontáneamente.
Yo no me propongo ser tropical ni venezolano. Yo simplemente es una reflexión intelectual de lo que de lo que yo quería decir sobre el mundo de la pintura, sobre el arte. Que salgan características que yo no domino. Eso puede ser color, puede ser, no sé. Eso es como mi manera de caminar, el tono de la voz, la manera de gesticular. Cada quien trae de fábrica cosas que justamente hay que saber utilizar lo que trae de fábrica para hacer cosas racionales y dignas y bellas. La verdad es que sorprende, luego de 9 décadas de vida, usted sigue intentando buscar nuevos discursos y no se conforma con ser etiquetado. Pero si tuviera que escribir alguna pieza que resumiera su obra, ¿cómo le gustaría que lo recordaran? ¿En qué movimiento debería encuadrarlo la historia del arte? Bueno, yo he hecho una reflexión sobre el mundo cromático, sobre la pintura. Yo creo que ojalá esa información que yo he transmitido sea útil para un futuro. No lo sé, tampoco lo sé. Pero bueno, que me recuerden como pintor de mi tiempo. Viví una época y quise hacer lo que, trabajar con los instrumentos y las posibilidades que mi tiempo me dio, como fueron los artistas del Renacimiento, los artistas del siglo XVIII, siglo XIX, como un artista de mi tiempo. Hay también una paradoja de reciente data en su obra La cromointerferencia de color aditivo del aeropuerto de Maiquetía. Es hoy el telón de fondo de la despedida de muchos venezolanos del país. Esa obra, y por tanto su nombre, se multiplica en miles de fotografías publicadas en redes sociales en una circunstancia dolorosa. ¿Cómo recibe el autor esa popularización de la cromointerferencia de color aditivo? ¿Imaginó que una obra hecha por usted podría relacionarse con esta historia de desarraigo? Eso tiene dos vertientes. Una muy dolorosa, que es el abandono del país, y el otro es que positivo es una obra de arte que sea el símbolo de algo profundamente humano y profundamente afectivo, que es una obra de arte. Y eso muy pocos países lo tienen. Por ejemplo, yo siempre saco a colación cuando me hacen esa pregunta, de que hay un país en el cual uno asocia una obra de arte a un país, que que es Noruega, con el grito de Munch, el pintor, el grito, que es una pintura famosa, de los más famosos que existe en el siglo. Y uno recuerda a Oslo con el grito de Munch. Ahora la gente va a recordar a Venezuela por la obra del aeropuerto. Pero yo estoy convencido, y lo digo, que eso es, así como fue el sitio de partida, va a ser el sitio de regreso, porque es la entrada y salida del país. Y muy pronto, va la gente a volver a regresar y a tomarse fotos de la llegada al país. Maestro, ¿celebra usted el color de la vida? Por supuesto, celebro la vida. El hecho de ya estar vivo a esta edad y con la cabeza y que pueda caminar, que sea autónomo, ya eso es un gran privilegio, caramba, estoy agradecido. Maestro, ha sido un privilegio y un placer que usted haya aceptado esta entrevista desde Panamá. Gracias. Para mí ha sido un honor y un gran placer, caramba, muchas gracias. Estoy muy feliz. Gracias. Gracias a usted. El maestro Carlos Cruz Díez fue mi invitado esta noche. Si usted quiere ver esta y todas nuestras entrevistas, puede hacerlo a través de la página web que está en pantalla. Les acompañó Shirley Barnaghi. Que tengan una feliz semana.